¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Algún sueño bello? ¿Algún sueño cosmogenético, antropogenético? ¿No? Recuerden, en cualquier momento me pueden parar, hacer una pregunta, un comentario, ¿verdad? Una idea que es importante. Vamos a hacer 5 minutos de recapitulación, ¿verdad? Usando esto. ¿Está claro lo que es la doctrina secreta? En la versión original son casi 1.300 páginas. 1.300 páginas. Este es el trabajo del estudiante de la teología, 1.300 páginas, entre otras, ¿verdad? Y como el libro está preparado, que en 3 partes cada tomo, ¿verdad? Antropogénesis, cosmogénesis. Las estancias están en la parte primera, 7 en cosmogénesis, 12 en antropogénesis. Es importante estudiar cosmogénesis antes de antropogénesis. Y ahí que los que no han estudiado cosmogénesis tienen una desventaja de alguna manera, ¿verdad? Porque el comienzo del cosmos no lo han visualizado, estudiado, etc. Pero esto es un estudio por vida, así que no se desanimen. No se desanimen, quizás varias vidas, como dicen mucha gente. El cosmogénesis comienza con el universo en un estado de reposo y la manifestación de ese universo. Sin embargo, esto es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo más. ¿Cuánto dura este universo? ¿Cuál es la vida de ese universo? Es un número gigante. ¿Se acuerdan del número? Es 300. 40.000 millones. Algo así, ¿verdad? Son millones, 40.000 millones, 311, ¿verdad? 311 billones, 40.000 millones de años. En la estancia tercera de cosmogénesis describe cómo las mónadas surgen de su estado de absorción. Este es cosmogénesis. Cosmogénesis tiene toda la idea, o nos da todo el mecanismo de estas mónadas en su peregrinaje a través de 311 billones 40.000 millones de años. ¿Qué edad tiene su mónada? Bueno, desde el comienzo hasta ahora. Esta es la edad de la mónada. La mónada es lo más antiguo que hay. Ya decía yo que soy muy vieja. No más. Esa es la mónada. Esa es la mónada. Todo lo que tiene vida tiene mónada. Y en la estancia 3, en el comienzo de la manifestación del universo, salimos todos nosotros. Quizás haya algún orden, no es como una carrera de caballo, digo yo. Quizás hay una jerarquía de mónadas que salen primero, salen segundo, ¿verdad? Cuando uno estudia la doctrina secreta, pareciera que esa jerarquía primero son los Ají, que no son muy famosos, unos personajes Ají, son unos personajes divinos que son los primeros que salen quizás, están encargados de establecer el universo, el mundo mental del universo, donde están las ideas. Habíamos visto que el universo se manifiesta en 7 planos. Esto es muy importante. ¿Por qué? El orden es septenario. Hay una ley septenaria. Entonces en esa ley septenaria, en los 4 planos inferiores, aparece lo que se llama las cadenas planetarias con sus globos. Eso es lo que estamos estudiando. En esos globos, las mónadas que van a ser humanas en estos momentos, que somos nosotros, comienzan con el primer planeta, pasaron por la Luna, pasamos por la Luna, estamos ahora visitando la Tierra, donde vamos a adquirir el Kama Mana, ya teníamos el Kama en la Luna como animales,
pero ahora es el Kamamana en la cuarta ronda, en el cuarto planeta. Ya lo vamos a ver en detalle, lo que estoy diciendo. Y algún día vamos a pasar a los próximos 3 planetas donde vamos a no ser humanos, sino vamos a hacer lo que Blavatsky llama los 3 reinos délicos. 3 reinos délicos de los 10 reinos en el que estamos nosotros en estos momentos participando. Ya lo vamos a ver: 3 elementales, mineral, vegetal, animal, humano, y 3 délicos en los próximos planetas. Interesante, ¿verdad? Y la idea de la página 80 del volumen 1, para mí es el centro de la teosofía, lo que hay que contemplar. La pregunta es: ¿cuáles son las ideas necesarias preexistentes en el universo? Necesarias porque son ellas las que nos van a dar la información, nos van a dar la función, la estructura, la razón de ser de toda la manifestación física y de todos los planos. Estas ideas, ¿cuáles son esas ideas? Ese es el trabajo teosófico. ¿Por qué? Porque si las encontramos vamos a darnos cuenta que ellas también, en ese establecimiento del universo físico, las leyes van a aparecer. La ley una se va a manifestar en leyes y están asociadas, ¿verdad?, con el pensamiento divino, que en la doctrina secreta estos personajes se llaman Dhyan-chohans. Una palabra que hay que aprenderla: Dhyan-chohan, al igual que muchas otras en sánscrito, en tibetano, en egipcio, en gnóstico, y etcétera, ¿verdad? Es una palabra muy importante, Dhyan-chohan. Entonces, ¿qué estudiamos ayer? Ayer estudiamos cómo la mónada, ¿verdad?, se establece en este universo. Vimos cómo tenemos cómo reaparecen o se forman las cadenas planetarias, ¿verdad? Vimos 2 procesos: la mónada saliendo de su estado de reposo, absorción dentro del germen del uno, y vimos cómo las cadenas planetarias se forman. Vimos 2 procesos. Esos 2 procesos tienen sus leyes. ¿Qué leyes vimos? Ciclos. Todo es cíclico. Una ley septenaria. Vimos que una de la situación por la cual estas ideas se establecen en el mundo físico, y hay 7 planos, el byproduct, lo que ocurre es que hay una simetría tan extraordinaria que se puede aplicar otra ley, la ley de la analogía. Estas leyes, a medida que las vamos estudiando, por favor anótenlas, porque esas leyes son muy importantes. Hay que vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y a medida que uno las va estudiando, van apareciendo en nuestras imágenes, quizás las podemos contemplar. Entonces vamos en nuestras meditaciones, quizás, si tenemos una buena imagen de ella y una disposición mental, y las pizzas no nos han dado un dolor de estómago, entonces en un momento de contemplación podemos ver esas ideas asociadas con los seres divinos. Platón llamó eso la iluminación. Imagínense, ¿verdad?, poder ir del mundo físico que estamos observando con los procesos físicos, ver las leyes que producen, subir este puente pojático que es el puente de la luz, de lo físico a lo espiritual, e iluminarnos con esas ideas, que Platón las llamó lo más brillante de las esencias del cosmos. Lo más brillante de las esencias del cosmos. Y sabemos que están asociadas con seres divinos. Imagínense eso, si podemos participar en ese mundo metafísico, oculto, extraordinario. Esta es la razón de estudiar teosofía. Entonces, todo lo que vamos a estudiar tiene que estar de alguna manera en este ciclo.
entender lo que estamos estudiando, los procesos, ver sus leyes y ver la luz que nos une. Eso físico con las ideas y los Bian-Johanns asociados con esas ideas que no hemos estudiado todavía, que lo vamos a estudiar en los próximos días. Esta parte la vamos a estudiar en los próximos días. La asociación, la participación y función y su clasificación, órdenes y clases y jerarquía de los seres divinos que permiten, o mejor dicho, cuya función es establecer el universo a través de las ideas. Hay que estudiar esto, ¿verdad? Esto no es fácil. Se puede decir, pero el vivirlo, ¿verdad? Vivenciarlo es algo extraordinariamente divino, bellísimo. ¿Lo ven? Entonces, cuando uno estudia esto, Blavatsky hace dos cosas. Una, nos explica los procesos y nos da ejemplos, muchísimos ejemplos, tantos ejemplos que nos volvemos locos, porque no sabemos dónde el ejemplo termina y la enseñanza comienza. Hay tantos ejemplos de todas las civilizaciones que ella había podido buscar, ¿verdad? Recoger, etc. ¿Se han dado cuenta de lo que he estudiado en Cicimbelo y la doctrina secreta? Ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, de la Siria, de la Grecia, de una islita en la Indonesia, eso se vuelve uno loco. Lo mejor, mi consejo, es que busquen las culturas que les gusten. Y cuando lean algo que no les guste, déjenlo ahí, porque hay suficientes ejemplos de todas las culturas, de casi todo el mundo. No de todas, pero de muchísimas. Por ejemplo, si no les gusta a los chinos, cuando ella habla de la China no lo tomen en cuenta. Al principio, ¿verdad? Quizás después lo incorporan. Si le encanta el gnosticismo, el esoterismo cristiano, los precolombinos, los egipcios, estudien, hay suficiente material, ¿verdad? Y después vean los místicos modernos, y los pintores, y los músicos, ¿verdad? A mí me encanta Wagner, cómo percibió ciertos arquetipos. Quizás oímos la vez pasada pusimos un par de Wagner, quizás los volvemos a repetir y añadimos, podemos añadir Sigfrido, que es la parte de antropogénesis. Podemos ver cómo Wagner musicó. No creo que existe el verbo, ¿no? Musicar. ¿O sí? Musicó la antropogénesis. ¿Y la qué? También esa es otra palabra. Y al final, ¿verdad? Los pralayas. La muerte de Sigfrido y la destrucción de Valhalla, ¿verdad? Esos son los pralayas. Y es una música pralayesca. No hay duda, no hay duda. Una música totalmente que uno dice hacia el pralaya, hacia el pralaya. Al igual que la música que oímos hace 3 años, son la de manifestación, que uno la oye y quiere ya saltar y hacer cosas. Prender la aire apagar, ¿qué es eso? Está en manvantarado. Eso es así. Entonces, como uno expande todas estas imágenes, ¿verdad? Que es el primer trabajo, o el segundo trabajo. El primer trabajo es recopilar esta información, esta es la sombra, ¿verdad? Platónicamente. Y formular esas imágenes. Algún día van a salir como destellos en nuestra alma. ¿Está bien? Ese es nuestro trabajo. ¿Ven? No es fácil, es mucho trabajo. Agreguen, a medida que van estudiando más, agreguen más a sus diagramas, se van a volver mandalas vivos, porque es suyo, los míos, los de ella, pero compartir entre todos, agreguen un trabajo pero formidable. Recuerden el trabajo de las doctrinas secretas, un trabajo de eslabones. Van a investigar lo que es un Bian-Johann, comiencen con las primeras páginas, si tienen en un Microsoft Word, así se llama, busquen Bian-Johann y enlacen todo lo que vean, ¿verdad? Y entonces tengan su diagrama de la jerarquía de los seres divinos. Si hacen el trabajo en la mónada, buscan mónada, hoja por hoja, son solo 1270 hojas.
¿verdad? Hoja por hoja, buscan la mónada, enlazan y hacen su mandala de las mónadas. Sus jerarquías, sus funciones, sus nombres, en qué vamos, en qué estamos, cómo vienen, qué hacen, ¿verdad? ¿Qué símbolos tenían en el antiguo egipcio? ¿Verdad? El símbolo bellísimo. ¿Se acuerdan? El sol alado o la barca solar. Este es el sol. Recuerden que yo no soy Isaac. El sol alado, la barca solar, son imágenes de la mónada en varios aspectos, ¿verdad? Cósmico, humano. Entonces, ¿alguna pregunta? Claro como una noche oscura. ¿De qué? De luna llena. Una de las leyes que siempre está presente es la analogía. Por favor, úsenla. Úsenla. No digan, oh, aquí está una analogía. La analogía es la ley de las leyes. La analogía se aplica a todo. Oh, Hermes dijo como es arriba es abajo. Pero si no hacemos el trabajo, lo perdemos. Cuando encuentren una analogía, trabajen. Cuando encuentren una alegoría, busquen la analogía, busquen sus símbolos, establezcan las relaciones y sus correspondencias. Y aprenden, extraigan el jugo, ¿verdad? Divino, la ambrosia, esa que está en las analogías, y hagan el té de ambrosia y se lo tomen. Y, oh, wow, Apolo, ahí está, iluminado. Helios, ahí está. Usen. Si necesitan ayuda con analogía, me pueden escribir. Julio, perdona, ves que me escribió Julio. Él creyó que sí respondo. Yo respondo y me tomó al pie de la letra. Escríbanme. Mi email es muy fácil. martinleiderman @mac. .com, ¿verdad? Esto es un nombre junto, sin punto, ¿verdad? Martin Leiderman. Escríbanme, digan, ¿cómo hago esta analogía? Y ahí la estudiamos. Yo por lo general no quiero hacer trabajo por ustedes, pero si están estancados o quieren una idea, ¿verdad? Ahí estoy para ustedes. Martin Leiderman, @mac.com. Fácil. Te prometo que no lo voy a poner en el bote vacío. No sé qué pasó. Dime. ¿Te puedes escribir? Está escrito. Aquí está. Es Martin Leiderman. Disculpe. Aquí está. Martin Leiderman. Martin Leiderman @mac.com. Ahí lo tienes en el yo escribo mucho, pero ahí lo tienes. Es mi nombre completo sin punto, sin espacio. Ok, trabajo en las analogías. La base constantemente nos dice por analogía. Y nosotros, ¿qué hacemos con eso? Hay que trabajarlo, hay que estudiarlo. Es un esfuerzo. Eso se llama el mérito, ¿verdad? Y entonces, entre más méritos, más subimos ese puente. El que quiere entender el puente perfectamente tiene que estudiar a Platón, y el que interpretó a Platón de una manera más genial, Dionisio, el Areopagita. Tienen que buscar sus obras y sus cartas y estudiar Dionisio, el Areopagita. También lo llaman pseudo Dionisio, ¿no? En algunas obras. Pseudo porque él usó un seudónimo, aparentemente. Que él interpretó a Platón de una manera extraordinaria. Y habla de ese puente de luz, ¿verdad? El que lo llamamos nosotros obra. Para terminar lo que habíamos estudiado, vimos las cadenas planetarias. Estamos en el planeta Tierra y habíamos visto las rondas, lo que ocurre cuando un planeta inferior muere y da vida al siguiente, ¿verdad? En nuestro caso es una Tierra. Es muy importante ver los hechos ahora científicos, datos científicos de lo que se tiene, ¿verdad? De la relación de la Luna a la Tierra, para corroborar o ampliar o entender, visualizar, ver más información de este sistema Luna-Tierra, que es muy complejo, muy interesante.
Hay muchos datos en la doctrina secreta, pero hay que estudiar. Así lo vimos ayer. Y lo más importante metafísicamente es cómo un globo aparece de otro globo y el globo anterior muere después de dar su energía, su principio, su vida, su poder. ¿Qué significa eso? Eso hay que interiorizarlo, verlo, estudiarlo, entender qué es cada uno de ellos, qué tiene que ver con la formación del globo. Y recuerden que lo manda, por decir así, a un centro laya. ¿Qué es un centro laya? Hay que estudiarlo, ¿verdad? Y alrededor de ese centro laya se va a formar el nuevo globo. Y habíamos dicho, y quiero mostrarle una diapositiva que tomé en Ámsterdam, en la logia en Ámsterdam. A ver si... Okay. Perfecto. Eso se llama iluminación. Fíjense en Ámsterdam. Y por supuesto no me van a volver a invitar. No, voy el año que viene. Fíjense, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero no está muy bien, pero no lo veo muy enfocado. Quizás, bueno, en fin. Oh, gracias. Magia, uno dice y aparece. Fíjense lo que nos dice el diagrama, que en el plano más físico están 3 globos. ¿Lo ven? Leímos en la doctrina secreta que solamente el último globo es el físico en el plano de percepción de nuestros ojos físicos. El único. No lo leímos bien claro. Y sin embargo pusieron estos dos. Y les dan el nombre, que fue un problema de comunicación de los maestros con Sinet, Marte y Mercurio. Marte y Mercurio. ¿Lo ven? Esto es un error. ¿Estamos de acuerdo que es un error? Sí. De acuerdo a lo que leímos. Estamos simplemente de acuerdo a lo que leímos. ¿Qué otro error hay? Que Blavatsky nos dice en la doctrina secreta que primero nos dio la visión general. Dice, todas las cadenas planetarias, todos los planetas tienen un globo físico y 6 compañeros metafísicos. Todas. Y después habló de la Tierra. Aquí tenemos 1, 2 que no son, y las otras 3, los otros 2 no van a estar. El último globo no va a estar físico. Eso también es un error. ¿Lo ven? Entonces cuando les dije que cambiaran esto, pues, se pusieron bien bravos. Porque es como difícil, ¿verdad? Es tan bonito. ¿Lo han visto? El que ha ido a la logia en Ámsterdam, una logia bellísima, cerca del edificio ex edificio de Krishnamurti. Redondo, una belleza. ¿No lo han visto? Por favor, visítenlo. Y vayan a hablar de él también. En fin, ¿algún comentario? Si ven algo de esto, hay que dudar. Hay que decir, bueno, vamos al texto. Quizás se me pasó algo. Y ver. Está Sí. en el sistema solar de Power. ¿Eso está en el sistema solar de Power? Okay. Está manejado con errores. Ok. Entonces, vamos a decirle al señor Pablo. Que recopiló de todos lados. Gracias. Y él es un escritor famoso dentro de la sociedad teosófica. Por eso les digo, a excepción, en mi opinión, esto es mi opinión, a excepción de las cartas de los maestros y la doctrina secreta, todo lo demás yo lo tomo como opinión. Opinión válida. Es como preguntarme a mí o preguntarle a algunos de ustedes qué opinan de esto, de este texto, ¿verdad? Es como tener en un grupo de estudio al señor Powell. Powell, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que es así, ¿verdad? Es como una opinión. Lo mismo les dije de esos 2 libros, Budismo Esotérico y El Hombre, los Fragmentos, etc. Hay partes de las cartas muy importantes que hay que subrayar, ¿verdad? Que tomaron textualmente. Y hay comentarios. Esos comentarios son segunda opinión. Muy importantes. Segunda opinión. Pero es una opinión. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Y en el internet encontré otras 2
que quizás también después de Paul. Y la idea es la misma, ¿ven? En este pusieron completamente la luna, el globo de no físico, ¿lo ven? Completamente no físico. Eso es un error completo. Y ese es otro parecido o igual que vimos de Ámsterdam. Muy lindo, con colores, se tomaron un buen tiempo, ¿verdad? Sin embargo, no es cierto. Y lo peor en la teosofía es tener un error conceptual que es fácil de arreglar. Recuerden, básense en el texto y de ahí vuelen con las alas divinas. Pero básense. La fundación es el texto. Y solamente son 1270 hojas en el original. Solamente. Y enlazando, tienen una buena idea. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Bien. Cuando ven el... Cuando ven las obras de los místicos y de los grandes pintores y artistas, etc., ven cómo ellos representan lo que estamos estudiando. En este caso tenemos a William Blake como dibujó al Demiurgo. El Demiurgo es el tercer logos, ¿verdad? En donde el primer logo es el punto dentro del círculo. El círculo representa el plano de conciencia, el plano de espacio, donde está delineado el universo que se va a manifestar. Ese punto, la raíz de todo, en su tercer momento se va a transformar alegóricamente, antropomórficamente en el tercer logo, que es el Jehová, el Demiurgo, el Zeus, el Brahma. Y entonces este joven Demiurgo lo dibujó William Blake de esta manera. El fondo es oscuro, perfecto, porque el espacio infinito está siempre simbolizado en negro o en azul oscuro. Y ahí está el germen, es el primer logos, el padre de todo, la raíz de todo, o la madre de todo. Y aquí está, ven el foja, la calidad fojática, activa, el verbo, la palabra, la dirección, ¿lo ven? ¿Qué está haciendo el Demiurgo? ¿Qué ven aquí en sus manos? Las manos están... Aquí hay un compás de luz, ¿verdad? Es un compás de luz, ¿no? Está marcando las conexiones, está marcando las posibilidades, donde el karma va a actuar, donde el fojas va a actuar, donde los lipikas tienen que hacer su anillo que no pase, etc. Todo ese es su trabajo, ¿verdad? Que está en la estancia 5. El que quiere volver a repasar la idea del Demiurgo está en la estancia 3.7. 3.7. Ahí está la descripción esotérica de lo que es un Jehová, un Dios creativo, ¿verdad? Alegóricamente, antropomórficamente, pero ahí está la descripción del Demiurgo. Entonces, cuando uno va a un museo se encuentra esto. Esto yo lo encontré en el Museo de Nueva York hace unos 10, 11 años y quedé enamorado de la idea del Demiurgo. Aquí hay tanto aquí adentro, tanto en esta imagen. No, sin duda iluminada. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, esto no sería una idea, sería una imagen de la idea. Por supuesto. Por supuesto. Esta es la imagen de la idea. Claro. Y eso es lo que tenemos. Ese es nuestro trabajo. Por eso Platón siempre decía, hazte tu imagen, trabaja en la idea. O sea, que las imágenes no son las ideas. No. Las ideas jamás se pueden ni hablar ni representar porque son luz. La cualidad de las ideas son luz brillante. Ahora, de acuerdo al manas, a la mentalidad de uno plasma la idea diferente.
Si tienes un pitagórico, esto es un círculo con una cruz. Es lo mismo. Ahora la vemos, quizás William Blake es más fácil, quizás si somos pitagóricos, platónicos, matemáticos, quizás el círculo con una cruz es más fácil, ¿verdad? Tienes mucha razón. Sin embargo, para dibujar esta imagen, yo creo que había que tener una iluminación interna para ver la función, la cualidad, ¿verdad?, fojática, las leyes detrás de esto, la estructura de la imagen. Eso se necesita una percepción directa, en mi opinión. William Blake tuvo una percepción directa con la idea del demiurgo para poder hacer. Ese es a dónde voy. Y es lo que tenemos. Cuando vamos a un museo vemos la opinión de todos estos místicos y grandes maestros sobre lo que ellos observaron. Una belleza, ¿verdad? Y en la música, y en la escultura, ¿verdad? Y en los templos. Cuando vamos a un templo de Partenón, el templo de Olimpo, o un templo, inclusive la Sagrada Familia, ¿verdad?, que había todos los días. Es algo extraordinario, hay una idea por todos lados, ¿verdad? Una acumulación de ideas. Algo bellísimo, pero son imágenes. Gracias, Tomás. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿No? ¿Podríamos apagar el proyector? Pepi, por favor. Gracias. Sí, diga, José. ¿Habla? ¿No? Ok. Oh, no, quizás las ideas se expresan en dibujos, en todo lo que ha explicado. Se expresa también la conciencia en dibujos, en láminas, en todo esto. Los grados de conciencia, sea del universo, sea del individuo. ¿Se pueden expresar esto? ¿Se expresan? Claro, en sonidos. En la voz del silencio tenemos los 7 sonidos, ¿verdad? Que dicen, y aquí están los sonidos, y el último es la trompeta, etcétera. Pero son imágenes alegóricas, simbólicas, etcétera, ¿verdad? En sueños puedes tener una percepción, una imagen de estados de conciencia, y los puedes dibujar, los puedes contar, puedes escribir libros sobre eso. Quiero decir que las ideas se pueden transmitir. Se pueden transmitir. Pero el estado de conciencia se puede transmitir. Se puede transmitir. Pero es muy difícil, ¿verdad? Y la otra persona quizás no se relaciona con lo que dice. Por ejemplo, si tuviste una imagen del demiurgo y tú crees que lo que viste fue a Krishna y hablas con alguien que sea un musulmán, le dice, oh, vi al creador de todo el universo. Tenía la forma de Krishna, tenía la piel azul, oscura. Entonces, ¿entiendes? Y ahora la mente es el que está creando la imagen. La visión fue en el Buddhi. La agarró el Buddhi y la mente pudo entrar al Buddhi, la vio y entonces el Kamamanas ahora dice, ese demiurgo es Krishna, tiene que ser Krishna. Mira Krishna, voy a dibujar a Krishna. Y ahí está con su carruaje y con sus armas, y lo que sea, lo que hacía Krishna. Pero así va, porque somos todos humanos. De ahí que tenemos que ir a la esencia. Y eso es lo que decía Platón, la esencia es brillante y es igual en todas. La esencia es la conciencia. La conciencia, todo está relacionado. 7 conciencias, 7 principios, 7 clases de seres divinos, todo es todo, ¿verdad? Sí, porque si pasamos directamente a la conciencia y hacemos el gran salto, Claro. ya nos ponemos en lo de más arriba. Ya alcanzamos con ese fuego de Foa, ¿no? El fuego de Nos Foa, conduce claro. a lo de arriba directamente, el estado de conciencia, Sí. directamente. A mí me parece, en mi opinión, que el que mejor describió eso fue Platón en su caverna. En los estados de conciencia, los estados de realización, es desde el encadenado, ¿verdad?, hacia la luz del sol. Sí, dime. En la relación de la cosmogénesis con la astrofísica, por ejemplo, la idea del agujero negro, ¿qué sería? ¿El germen de un universo, el germen de un logos, o la muerte o el cadáver de un logos? Porque es un punto máximo de concentración donde la fuerza centrípeta es máxima.
entonces uno tiene que trabajar con analogías y correspondencias. Entonces, escribiendo todo lo que uno sabe de los centros layas, que ahí es donde se va a formar, ¿verdad?, el nuevo universo, y va a haber transformación, etcétera, ¿verdad? O estudiar de cómo un globo, un planeta desaparece, muere, como describiste tú ayer en tu imagen, que la luz se transfiere. Exacto. Eso, místicamente, ¿verdad?, tiene que tener su paralelo físicamente. Entonces, en el estudio, a través de las correspondencias, escribe todo lo que dice la doctrina secreta. Importante, ¿verdad?, sobre el centro del Haya o situaciones similares en el cosmos. Escribe todo lo que sabemos, que cada día aprendemos más de los, ¿cómo le dices tú? No, el centro negro, black holes en inglés. Y en español es agujeros negros. Y escribe todo lo que se sabe de los agujeros negros y ve si hay correspondencia. Ese es el trabajo. Porque como no había agujeros negros, la idea en la época de Blavatsky, 1888, 86, 83, ¿verdad? Pero sí describieron fenómenos cósmicos que usaron las palabras que podían de esa época, ¿verdad? Quizás corresponden. En mi opinión, yo creo que hay bastante correspondencia en esos centros transformativos. Que puede ser un germen o el carácter. Claro. O ambos. O todavía no hemos hecho una buena clasificación de los agujeros negros. Quizás algún día, cuando tengamos mejores telescopios, radiotelescopios o qué sé yo, telescopios, algo con cosmos, ¿verdad? Quizás vamos a poder clasificar y unos van a estar de un tipo y otros van a estar de otro. Lo que yo sé, ¿verdad?, que es poco, pero lo que yo sé de los agujeros negros es donde la materia ahí entra, ¿verdad?, se atrapa y hay una transformación. Y he oído, no sé si es cierto, pero he oído que cada galaxia tiene varios, o tiene uno en el centro y tiene varios por ahí. Es algo interesantísimo. Sí, dicen en astrofísica que viene de la explosión de una estrella gigante. Las estrellas más grandes que existen, al consumir toda su energía de fusión, implosionan, se convierten en agujeros negros. Nuestro Sol será una enana blanca porque es más pequeño. Es un punto máximo de densidad, de fuerza intrínseca. Claro, y esa es la parte física de lo que estamos estudiando. ¿Qué está pasando metafísicamente? Porque todo en el universo, todo cuerpo sidereal, vimos que es septenario. ¿Qué está pasando ahí con el sistema solar, con el sistema planetario? Es interesante. Entonces, la idea de estudio es estudiar lo que tenemos metafísicamente en la doctrina secreta, ¿verdad?, enseñanza esotérica, y acumular los datos científicos y ver si hay alguna correspondencia y compartirlas con todos nosotros. El que hace algún trabajo debe compartirlo, ¿verdad? Y compartirlos con todos nosotros. ¿Sí? Y yo creo que sí hay alguna relación con algo de esto muy parecido. Pero yo creo que todavía no seamos suficientemente para un buen catálogo de funciones, características, etcétera, de los agujeros negros. Es un tema muy interesante, porque es un fenómeno que parece que está bien conectado con el esoterismo. ¿No les parece los agujeros negros? ¿Sí? Y todos los seres, los pequeños que sean, no importa la dimensión, se dice que también poseen sus agujeros negros. Yo tengo como 3 caries. Sí, ok. ¿Y eso qué significa? O sea, tenemos que, como siempre, ¿verdad?, cuando leemos algo así, buscamos sus características, lo que conocemos, y vemos si en el esotericismo hay algo parecido. Chakras, ¿qué son? ¿Qué hay? Vórtices, centros de conciencia, los átomos permanentes. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque todo lo que la ciencia descubre es en el mundo físico, ¿verdad?, y tiene su repercusión. ¿Sí? Blavatsky decía que los hombres teníamos 9 agujeros y las mujeres 10. Oh, fíjate tú. Sabía contar. No te voy a preguntar cuál es el de la diferencia. Porque tengo una reputación que igual.
Sí, no, pero lo dice, existe esa idea, somos incompletos los hombres. Somos incompletos. Sí. Eso es muy cierto. E inmaduros. Hasta aquí llegamos. Por favor, vamos a tomarnos un break. ¿Cuáles son las ideas necesarias preexistentes en el universo? Necesarias porque son ellas las que nos van a dar la información, nos van a dar la función, la estructura, la razón de ser, de toda la manifestación física y de todos los planos. Estas ideas, ¿cuáles son esas ideas? Ese es el trabajo teosófico. ¿Por qué? Porque si las encontramos vamos a darnos cuenta que ellas también, en ese establecimiento del universo físico, las leyes van a aparecer. La ley una se va a manifestar en leyes. Y están asociadas, ¿verdad?, con el pensamiento divino, que en la doctrina secreta estos personajes se llaman Dianchohans. Una palabra que hay que aprenderla, Dianchohan, al igual que muchas otras en sánscrito, en tibetano, en egipcio, en gnóstico, y etcétera, ¿verdad? Es una palabra muy importante, Dianchohan. Entonces, ¿qué estudiamos ayer? Ayer estudiamos cómo la mónada, ¿verdad?, se establece en este universo. Vimos cómo tenemos o cómo reaparecen o se forman las cadenas planetarias, ¿verdad? Vimos dos procesos, la mónada saliendo de su estado de reposo, absorción de cosmogénesis. Las estancias están en la parte primera, 7 en cosmogénesis, 12 en antropogénesis. Es importante estudiar cosmogénesis antes de antropogénesis. Y ahí que los que no han estudiado cosmogénesis tienen una desventaja de alguna manera, ¿verdad? Porque el comienzo del cosmos no lo han visualizado, estudiado, etc. Pero esto es un estudio por vida, así que no se desanimen. No se desanimen, quizás varias vidas, como dicen mucha gente. El cosmogénesis comienza con el universo en un estado de reposo y la manifestación de ese universo. Sin embargo, esto es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo más. ¿Cuánto dura este universo? ¿Cuál es la vida de ese universo? Es un número gigante. ¿Se acuerdan del número? Es 300. 40.000 millones. Algo así, ¿verdad? Son millones, 40.000 millones, 311, ¿verdad? 311 billones, 40.000 millones de años. Mañana será otro día. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Algún sueño bello? ¿Algún sueño cosmogenético, antropogenético? ¿No? Okay. Recuerden, en cualquier momento me pueden parar, hacer una pregunta, un comentario, ¿verdad? Una idea que es importante. Vamos a hacer 5 minutos de recapitulación, ¿verdad? Usando esto. ¿Está claro lo que es la doctrina secreta? En la versión original son unas casi 1.300 páginas.
Ese es el trabajo del estudiante de la teosofía, 1300 páginas, entre otras, ¿verdad? Y cómo el libro está preparado, que en 3 partes cada tomo, ¿verdad? Antropogénesis. En la estancia tercera de Cosmogénesis, describe cómo las mónadas surgen de su estado de absorción. Este es Cosmogénesis. Cosmogénesis tiene toda la idea, o nos da todo el mecanismo de estas mónadas en su peregrinaje a través de 311 billones 40 mil millones de años. ¿Qué edad tiene su mónada? Bueno, desde el comienzo hasta ahora. Esta es la edad de la mónada. La mónada es lo más antiguo que hay. Ya decía yo que soy muy vieja. No más. No. Esa es la mónada. Esa es la mónada. Todo lo que tiene vida tiene mónada. Y en la estancia 3, en el comienzo de la manifestación del universo, salimos todos nosotros. Quizás haya algún orden, no es como una carrera de caballo, digo yo. Quizás hay una jerarquía de mónadas que salen primero, salen segundo, ¿verdad? Cuando uno estudia la doctrina secreta, pareciera que esa jerarquía primero son los ají, que no son muy famosos, unos personajes ají, son unos personajes divinos que son los primeros que salen quizás, están encargados de establecer el universo, el mundo mental del universo, donde están las ideas. Habíamos visto que el universo se manifiesta en 7 planos. Esto es muy importante. ¿Por qué? El orden es septenario. Hay una ley septenaria. Entonces en esa ley septenaria, en los 4 planos inferiores, aparece lo que se llama las cadenas planetarias con sus globos. Eso es lo que estamos estudiando. En esos globos, las mónadas que van a ser humanas en estos momentos, que somos nosotros, comienzan con el primer planeta, pasaron por la Luna, pasamos por la Luna, estamos ahora visitando la Tierra, donde vamos a adquirir el Kama Mana, ya teníamos el Kama en la Luna como animales, pero ahora es el Kama Mana en la 4ª ronda, en el 4º planeta. Ya lo vamos a ver en detalle, lo que estoy diciendo. Y algún día vamos a pasar a los próximos 3 planetas, donde vamos a no ser humanos, sino vamos a hacer lo que Blavatsky llama los 3 reinos délicos. 3 reinos délicos de los 10 reinos en el que estamos nosotros en estos momentos participando. Ya lo vamos a ver: 3 elementales, mineral, vegetal, animal, humano, y 3 délicos en los próximos planetas. Interesante, ¿verdad? Y la idea de la página 80 del volumen 1, para mí es el centro de la teosofía, lo que hay que contemplar. La pregunta es: